Amado Dios, gracias por este nuevo día. Al iniciarlo, quiero solicitarte que derrames sobre mí y los que amo una bendición grande y misericordiosa, que me haga estar listo para vivirlo a plenitud. Ayer me sorprendió un compañero con una reflexión que les quiero compartir. Sentados durante la comida, me comentó que había leído el Evangelio de hoy, el discurso de la sinagoga de Cafarnaún, en el que Jesús, tras leer aquel texto del profeta Isaías, en el que se anuncian los signos de que el reino de Dios ha llegado para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, afirma con solemnidad que hoy, con su presencia salvífica, se cumple dicha profecía. En su comentario, algo quejoso, me decía que hoy muchos cristianos no se identifican con este Evangelio, que no son pobres, no son ciegos, no son cojos, y que en cierta medida no se sienten aludidos, no se sienten invitados. Tal vez hasta se sientan excluidos de la salvación. Y tal vez este sentimiento se una al que tantas veces se asoma nuestro día a día en esta sociedad nuestra de las minorías. A mí me ha causado cierta sorpresa, porque para mí siempre ha sido uno de mis evangelios favoritos, tal vez porque siempre me he sentido necesitado del amor de Dios y siempre he creído que su mano poderosa podía cambiar mis situaciones de límite y de pobreza, que son muchas, tal vez no materiales y tan palpables como la pobreza o la ceguera o la cojera, pero sí reales y espirituales como mi egoísmo, el pecado. Y parándome en esto, me han venido a la cabeza como un flash las respuestas que en un grupo en el que formo parte y al que tengo la suerte de asistir, se produjeron allá por los primeros días del mes de noviembre a la pregunta: ¿a ti Dios de qué te tiene que salvar? Sí, todos respondían automáticamente con la expresión del pecado, pero a la vez qué complicado se les hacía concretar en su vida esa experiencia. Creo firmemente que si no se responde a esa pregunta, la fe no acaba de encarnarse. Es como si no acabase de convertirse en algo real, y por eso puede diluirse en nuestra cómoda secularidad. En realidad, así la fe puede entenderse como algo de fuero interno, de mi intimidad. Algo similar le había pasado al pueblo de Israel en el exilio. Habían perdido su identidad y por eso resulta tan importante el papel de Esdras y Nehemías, que ayudan al pueblo a recuperar su identidad. Así aparece reflejado en la lectura del libro de Nehemías. Tal vez nosotros estamos también viviendo una especie de destierro del reino de la fe, que se concreta en una identidad líquida, que se amolda a todo, a la que casi todo le vale, preocupada solo por la comodidad. Diría que por su propia supervivencia o por el propio bienestar, en el cual la salvación se convierte en un anhelo de los pobres, en un deseo de algunos, en lo que no nos acabamos de sentir confortables, como si el traje nos quedase demasiado apretado.
Casi no tengo palabras para cerrar esta reflexión, pero mi intuición es que debemos recuperar la identidad cristiana, y creo que eso pasa por leer con sinceridad nuestra propia realidad pecadora, limitada, necesitada. De no ser así, Dios se transforma en algo accesorio y la fe se convierte en un rito, en una costumbre amoldable a mis apetencias. El que está saciado de todo no necesita a Dios para nada. Tal vez entiendan aquí aquellas palabras de San Pablo sobre nuestra debilidad como nuestra verdadera fortaleza. Sin duda nuestra fortaleza es el amor, y todos sabemos que el amor se produce en la debilidad. A una persona perfecta es muy difícil quererla, no hay por dónde, y somos conscientes de que nuestras pequeñas idiosincrasias nos hacen amables. ¿Cuánta gente he visto sufrir, esforzándose por ser aceptada y querida, cuando en realidad solo tenían que mostrarse tal cual es? Así nos ocurre también con Dios. Frente a Él me puedo reconocer cojo, ciego y pobre, porque en realidad lo soy. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías en el que se anunciaba su propia misión. El año de gracia del Señor es el tiempo de nuestra vida. Él nos ofrece esta única oportunidad de convertirnos a Él y alcanzar la vida eterna. A nosotros ahora nos toca continuar la obra de Jesús. Amén.